Bien, buenas noches, por favor, enciendan sus cámaras, muchas gracias. Por favor, buenas noches. Qué gusto volver a saludarles. Gina, Natalia, Miriam, Maite, Maritza, Jocelyn, Beatriz. Inge, en unos minutitos enciendo mi cámara, estoy merendando. Estoy con el huesito en la mano. Vea. Inge, si es así, yo también. Bueno, entonces prenden al finalizar ya, o cuando puedan, porque es para mi reporte ya, por favor. Inge, disculpe para la asistencia el código, porque en Claro ya está el link. Eso les quiero explicar y ahorita voy a proyectar un segundito, denme un segundito nada más, voy a proyectarles algo. Ya, aquí estoy con administración, aquí estoy con... Listo. Listo. Ustedes pueden chequear en sus aulas virtuales, ¿no es cierto? Y ya está colocado de una forma más complementaria lo que es el formulario para el registro de asistencia a la metodología, ya saben, ¿no? Entonces siempre va a estar ahí colocado el formulario, ya no es necesario que yo les pase cada rato el link. Siempre va a estar colocado aquí el link de asistencia, no es necesario que yo les pase el link. Entonces entran en su aula virtual, ustedes lo tienen copiado en otro lado, lo tienen ahí en aula virtual, ingresan, como se les haga más fácil, pero ahí siempre van a tener esos enlaces para poder registrar su asistencia y conectarse, ¿no es cierto? Entonces en este momento, si registran su asistencia, el código de ingreso, pónganle inicial, por favor. Este es el link para clases virtuales. Aquí en link para clases grabadas está un link de acceso directo al canal de YouTube, donde si es que consideran necesario pueden volver a visualizar una clase si no ingresaron, si por si acaso alguna cosa ingresan tarde. Entonces ahí tienen, ¿no es cierto? Aquí tenemos una bibliografía básica, algunos libros de contabilidad de costos que nos van a servir mucho para alguna consulta, si es que consideran necesario, a pesar que temas bibliográficos hay por montones, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es importante también. Esto ya está por demás, ¿no es cierto? El video para trabajos ya lo saben. La portada también, por favor. En esta portada se ha actualizado por el tema más que todo del logo, ¿no? ¿Están viendo Word ahorita o seguimos en la plataforma, en Classroom? ¿Me confirman? En Classroom. Okay, En Classroom, Inge. Déjenme cerrar esta parte entonces. Listo, entonces ese es el actualizado, ¿no? Este nivel trabajamos ya ubicándolo el sello una vez que la CNSI nos ha aprobado el logo institucional. Por favor, trabajar, esto es el modelo, el resto ya ustedes saben perfectamente cómo yo trabajo, con las directrices indicadas. No es necesario, siempre he dicho, no agregar adornitos, figuritas, cosas alrededor, no. Siempre que se presente en este sentido es perfecto, no. Eso ya está por demás decir. Entonces eso nada más quería indicarles con respecto a su plataforma. Repito, ahí constan todos los enlaces, tanto el formulario de asistencia como el enlace para ingresar a clases. Déjenme chequear algo aquí. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Por favor, apáguelo. ¿Están registrando su asistencia? Aquí tengo precisamente el formulario de contabilidad de costos. No tengo ninguna respuesta hasta aquí. Ah, no, ya tengo 8 respuestas. Listo, entonces esta metodología... Inge, disculpe, ¿cuál fue el link que dijo que era? Inicial. Inicial, ya. Sí. Inicial han puesto por ahí. Ok. Listo, chicos, vamos a empezar. Déjenme buscar algo que quiero ver acá. Algo. Algo que quiero ver acá. Nada más déjenme ver.
Buenas noches, Inge. Hola, buenas noches. Ok, listo, vamos a entrar en este segundo nivel. Felicitarles, ¿no? Ya estamos en otro ámbito. Déjenme solo hacer algo para ver cuántos han sobrevivido. 19, mitad por mitad. Claro, porque entraron 40, creo que entraron a primer nivel, ¿no? Entonces, sí hay una deserción, un índice importante de deserción, casi el 50%, ¿no? No es, para nosotros como institución no es bueno, ¿no? Siempre se espera un 10, 15, pero el 50% ya está un poco complejo. Pues, pero bueno, antes de empezar a animarles, ¿no? Felicitarles también, y ya estamos en un segundo nivel. Las cosas o los objetivos se van alcanzando de esa manera, con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Se ha pasado a un primer nivel, un chance complejo, ¿no? Por varios aspectos, varias situaciones, pero bueno, seguimos trabajando, ya saben, de mi parte siempre en lo que pueda, en lo que conozca, el apoyo siempre para ustedes. Pues y en esta parte aprovechar, ¿no? Y al menos la idea mía en esta materia de contabilidad de costos es trabajar en, si se podría denominar un mini proyecto para poder estructurar datos que a ustedes les van a servir, ¿no es cierto? O que para poder identificar en sí la esencia de lo que es contabilidad de costos. En clases iniciales veremos algo de teoría, lógicamente, luego ya nos iremos de lleno a lo que es ejercicios, de lleno a lo que es la práctica en sí, algunos ejemplos con el avanzar de la materia de las clases, ¿no? ¿Alguno de aquí tiene conocimientos básicos de contabilidad de costos? ¿Alguien le huye? ¿Le gusta? ¿Alguien? ¿O tal vez se graduó de contabilidad del colegio? A mí me gusta la contabilidad de costos. ¿A quién? No identifiqué quién dijo eso. Celi. Ah, ya. Perfecto. ¿Alguien que no le guste? ¿O que no tenga ni idea? Vamos a tratar de hacerla, ¿qué será? Dinámica. Vamos a tratar de hacerla funcional, ¿no? Algo que nos va a servir para poder identificar. Porque a lo largo de nuestra vida se nos puede presentar este tipo de situaciones y hay que saber identificar estados financieros, ¿no? Para poder nosotros tomar decisiones dentro del ámbito de los negocios, o a su vez quizás ustedes pues tengan la oportunidad de incursionar en sus trabajos ya y se presenten este tipo de detalles, ¿no? Y pues cuando no conocemos es como estar viendo en chino eso, pero la idea es que vamos a tratar de hacerle lo más sencillo posible para poder pues lógicamente adquirir los conocimientos básicos y que de una u otra manera ustedes ya pues prácticamente vayan con otro tipo de conocimientos cuando sigan avanzando en los niveles académicos. Pues dicho esto, pues espero de igual forma como el primer semestre la participación de todos, su colaboración. Ya saben, como hemos trabajado siempre que se ha podido, ha sido condescendiente también con cada uno de ustedes en el sentido de comprenderles cuando existen dificultades, situaciones difíciles, ¿no? Pero asimismo también yo he podido ver también la responsabilidad en todos ustedes, que es por eso que ya están en este nivel académico. Bueno, menos palabras, más fútbol, dijo uno de los comentaristas más famosos de nuestro país. Creo que Roberto Bonafont, si no estoy equivocado. Listo. Ahí vamos a darle con algunas cosas que son importantes conocer, ¿no? Parte teórica que es importante saber a lo que se refiere, lo que vamos a hacer. Vamos a ir, voy a solicitar la colaboración de algunos de ustedes para este tema y para ir explicando o detallando este tipo de situaciones. Voy a pedirle a Lisbeth, por favor, que me ayude con esta primera parte, lo que es la introducción.
Introducción. Tener información financiera comprensible es fundamental para el buen manejo de una empresa. De lo contrario, podrían existir errores o faltantes que con el tiempo pueden ir afectando la estabilidad de tu negocio. Además, las cuentas claras permiten una mejor toma de decisiones, aumentan tu eficiencia empresarial y optimizan tu estrategia comercial. Hay una pausita ya. Una pausita, disculpa, Lisbeth. Muchas gracias. Miren, esta parte es muy elemental. Tener información financiera comprensible es fundamental para el buen manejo de una empresa. Las cuentas claras permiten una mejor toma de decisiones, aumentan tu eficiencia empresarial y optimizan tu estrategia comercial. A lo largo, y hay algunos ejemplos reales, no sé si ustedes, pueden hacer un poco más de investigación, pero por ejemplo, en estos temas de contabilidad hay que tener muchísimo cuidado. No sé si ustedes han visto que personas, por ejemplo, van o son intervenidas por el fisco, por el SRI, por llevar una doble contabilidad. O por ejemplo, este tipo de personas que se dedican ante su jefe a presentar datos estadísticos o numéricos falsos, ¿no es cierto? Y que por ejemplo con el pasar de los tiempos, de los años, pues resulta que los números no eran tan favorables, ¿no es cierto? Y que pues lógicamente llevan a la quiebra a muchas empresas. Es por esto que se recomienda que las personas que están involucradas en el liderazgo por lo menos tengan conceptos o nociones básicas, ¿no es cierto? ¿Para qué esto? Para que cuando venga tu contador, ¿no es cierto?, la persona que trabaja contigo y te presente y te diga, no, esto es azul, y tú digas, en efecto, sí es azul, o esto es amarillo, en efecto, sí, no, estoy dando un ejemplo nada más, y no prácticamente solo la persona que trabaja contigo tenga el conocimiento, ¿no es cierto? Porque, repito, inclusive hay películas también, creo que se llama El Contador, si no estoy equivocado esa película, donde se llevan cuentas, ¿no es cierto?, que no están bien y contratan un abogado muy profesional para que les descubra dónde está el error, ¿no es cierto? Y eso es súper interesante esa película. Pero repito, es muy importante tener este tipo de conocimiento nosotros como administrativos, para que si en un momento de la vida, de nuestro ámbito laboral, una persona, o si estamos en el área o si estamos gerenciando, nos presenten estos datos y digamos, pues, tengamos la capacidad de poder interpretarlos para tomar decisiones, ¿no es cierto? Que no sean otras personas las que nos den tomando decisiones y pues a la larga puede ser esto desastroso, ¿no? Porque qué tal, pues no era conveniente decidir esa compra, no era conveniente invertir en esos insumos. Entonces, dentro del ámbito empresarial sí es muy elemental conocer este detalle. Ahora sí, por favor, la segunda parte de Lisbeth. Una de las herramientas que más se utilizan internamente en los negocios es la contabilidad de costos, ya que permite llevar a cabo un análisis a detalle de los costos en tu producción, distribución, financiación y administración. Muchísimas gracias. Claro, en efecto, ¿no es cierto? Las herramientas que más se utilizan, ya van a ver ustedes y sí vamos a hacer esto cuando estemos realizando, lo voy a denominar de esta manera, mini proyecto. Vamos a chequear que es muy importante, ¿no es cierto? Porque ahí nosotros nos damos cuenta, se me ocurre, ¿no? Alguien de ustedes, por ejemplo, quiere emprender, ¿no es cierto? Alguien de ustedes quiere sacar al mercado un producto después de la transformación de una materia prima. Pues inicialmente no tenemos ni idea, ¿no es cierto?, cuáles van a ser nuestros costos en materia prima directa, cuáles van a ser nuestros costos en materia prima indirecta, en mano de obra directa, en mano de obra indirecta. 4 elementos fundamentales, ¿no es cierto? Materia prima directa se refiere pues valga la redundancia, la materia que se utiliza para elaborar un producto. Voy a dar un ejemplo, el chocolate, ¿no es cierto? Pues tenemos la pepa del cacao, ¿no es cierto?, la materia prima directa, y luego de eso ya los aditivos, ¿no es cierto?, como materia prima indirecta, qué porcentaje, ¿no es cierto?, nos irá o iremos a utilizar en azúcar, ¿no es cierto?, en todo lo que se utiliza en el chocolate, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cantidad de personas necesitamos nosotros para poder elaborar cierta cantidad de producto, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de mano de obra directa, que se entiende las personas que están directamente relacionadas con la manipulación del producto, de la maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué cantidad de mano de obra indirecta necesito? ¿A qué se refiere esto? A las personas que están involucradas en el empaquetar, en el almacenamiento, la distribución, hasta que llegue hasta al producto final, ¿no es cierto? Entonces, todos estos detalles se analizan dentro de lo que es la contabilidad de costos. En lo personal, a mí me gusta, no es que domine al 100% esto, quizás me falta muchísimo por aprender, pero considero que tengo los conocimientos necesarios para poder transmitirles a ustedes y que de una u otra forma esta parte sea muy beneficiosa para que en sí ustedes aprendan a elaborar productos, a interpretar productos, a saber tomar decisiones y decir no.
estimado inversionista, ¿te conviene invertir en esto, sí o no? ¿No es cierto? Luego vamos a ver otros elementos que son importantes también. Pero en efecto, sí, ¿no es cierto? Nos ayudan a ver temas de producción, de distribución, cuánto vamos a gastar, ¿no es cierto? En tipos de financiamiento, ¿no es cierto? Interno, externo, cuando vamos a hacer un préstamo. Y en la administración del negocio, ¿no es cierto? Porque es conocimiento de ustedes cuando una empresa se maneja, pues, bien, lógicamente es perdurable en el tiempo, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a datos estadísticos, y no recuerdo si fue Jürgen Klarik que sacó este tema, es un conferencista de marketing muy bueno, se dice que las PYMEs, los pequeños emprendimientos, no duran más allá de 4 o 5 años. Y es porque precisamente este tema de la administración no se le toma muy en serio o muy en cuenta, ¿no es cierto? Entonces es importante, ¿no es cierto?, analizar. Si está bien administrado un negocio, por más pequeño o grande que sea, perdura en el tiempo, ¿no es cierto? Y luego se consolida, se van reinvirtiendo capitales y lógicamente luego ya se hacen mucho más grandes, se empieza a pensar en un tema de sucursales, de representatividad en otros sectores, ¿no es cierto? Entonces, esta realmente es una herramienta esencial, lo que es la contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? Para eso, por favor, Francisco Javier, por favor nos ayudas. Tal vez en algún momento te interrumpa, pues me perdona, ¿no es cierto? Tal vez cuando quiera aclarar algo, pero en este caso el primer párrafo, y si no hay algo que aclarar, no te voy interrumpiendo hasta el tercer párrafo. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué es la contabilidad de costos? Es el área encargada de la planificación, clasificación, acumulación, control y asignación de costos empresariales. Su objetivo es proveer información sobre los costos de diferentes aspectos dentro de una empresa para un mejor análisis financiero. La contabilidad de costos no solo se enfoca en la salida de dinero de una empresa, también atiende todo lo relacionado con consumo de bienes, depreciación de activos y deducciones. Además, da seguimiento financiero a los costos tanto internos como los productos o servicios de las áreas de la organización, como externos, que en este caso serían los clientes. Para una gestión empresarial eficaz es vital que las empresas conozcan sus costos reales para así tomar decisiones más adaptadas a su realidad comercial. Perfecto, ¿no es cierto? Aquí quiero mostrarles un ejemplo, denme un segundito nada más de lo que estamos hablando. Denme un segundito. Vamos a ir chequeando algo por acá. Déjenme hacer algo. Proyecto. Listo. Vamos a abrir esto. Quiero ir a la parte esencial. Les voy a proyectar un proyecto que asesoré hace algún tiempo ya para determinar, pero bueno, quiero recordar esta parte que decía. Listo, dame un segundito. Dice, para una gestión empresarial eficaz es vital que las empresas conozcan sus costos reales para así tomar decisiones más adaptadas a su realidad comercial, ¿no es cierto? Entonces, me estoy adelantando quizás con algo, pero para ir más o menos entendiendo de lo que se va hablando. Proyecto. Acá está. Visualizamos, ¿verdad? Proyecto. Sí, ingeniero. Okay. Este es un proyecto, ¿no es cierto?, que trata de la elaboración de una empresa que se quiere poner de quesos, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a la parte de lo que es un estudio financiero, ¿no es cierto? Y la organización requiere, pues, adquirir todo lo que es activos fijos, ¿no es cierto? ¿Qué serán activos fijos, no es cierto? Todos lo que se requiera, en este caso, bueno, al ser un poco más
más grande lo que es la idea del negocio, pues empezaremos por comprar un terreno, ¿no es cierto? Por construir, ¿no es cierto? Por adquirir cierto tipo de maquinaria, ¿no es cierto? De equipo, de implementos de trabajo, de utensilios de producción, de adquirir materiales de oficina, sí, perdón, de adquirir muebles de oficina, de adquirir equipo de cómputo, tal vez un vehículo para lo que es el traslado. Entonces, ¿no es cierto? Conforme a la lectura y lo que decía, la contabilidad de costos no solo se enfoca en la salida de dinero de una empresa, también atiende todo lo relacionado con consumo de bienes, depreciación de activos y deducciones. Además, da seguimiento financiero a los costos, tanto internos como los productos o servicios de las áreas de organización. Para una gestión empresarial eficaz es vital que las empresas conozcan sus costos reales. Entonces, ¿no es cierto? Si en algún momento a ustedes les digan, estimada Glenda, pues asesórame, quiero poner el proyecto, ¿no es cierto? Ayúdeme a estructurar la parte de costos, ayúdeme a chequear qué es lo que necesito, ¿no es cierto? Entonces ustedes con una idea general o con los conocimientos que se vayan adquiriendo, pues lógicamente la estructura más o menos, no es que sea esto ley, ¿no? Pero más o menos se estructura de esta manera en lo que es para asesorar un proyecto, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? Y decimos que un terreno nos va a costar unos $10,000, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos lo que vamos a construir, ¿no es cierto? Una infraestructura física valorada en $47,500, ¿no es cierto? Para esta empresa de queso, voy a pasar rápido porque es nada más como un ejemplo para darles, después ya iremos desmenuzando uno por uno este tipo de detalles. Miren, tenemos lo que es maquinaria y equipo, todo lo que son activos, ¿no es cierto? Lo que voy a adquirir para este tipo de negocio, porque nos han pedido asesoramiento cada uno de nosotros. Y créanme que, por ejemplo, asesorar en este tipo de proyectos es muy bueno, ¿no? Porque a la final nos están generando ingresos, que es lo que se quiere. Entonces, miren, nosotros tenemos ya también aquí todo lo que vamos a adquirir en maquinaria y equipo para este tipo de proyecto de elaboración de quesos, un tanque de refrigeración, una pasteurizadora, lo que nos va a costar, ¿no es cierto?, qué cantidad necesitamos, y con un valor de $21,904. Pasamos y decimos, necesitamos también utensilios de producción, si no, ¿cómo vamos a elaborar? Compramos moldes, tinas, cucharas plásticas, todo vamos detallando, ¿no es cierto? También necesitamos implementos de trabajo, ¿no es cierto? Vamos detallando camisetas, gorras, delantales, botas de caucho, mallas para el cabello, todo lo que vaya a entrar en el negocio, ¿no es cierto? También necesitamos hacer algunas adecuaciones, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Vitrinas panorámicas, anaqueles metálicos, aire acondicionado, ¿no es cierto? Porque lógicamente es un producto que debe mantenerse dentro de un ambiente o de unos grados aconsejables, ¿no es cierto? Luego de ello también adquirimos como activos materiales, muebles de oficina, una silla giratoria para el área administrativa, un escritorio, una sala de espera para nuestros clientes. Miren, vamos pensando en todo, ¿verdad? En todo, ¿no es cierto? Adquirimos equipos de computación, ¿no es cierto? Es importante, ¿no es cierto?, que tengan claro esto. Cuando nosotros hacemos un proyecto, el mínimo a proyectarlo, valga la redundancia, es a 5 años, ¿no es cierto? Se hace también a 10. Y ustedes entenderán que conforme la ley, tomen estos tips, un equipo de computación solo dura 3 años. ¿No es cierto? Entonces es decir que al 4.º año yo ya tengo que volver a comprar equipos de computación, ¿no es cierto? Entonces todo esto vamos analizando, miren, y aquí precisamente se ha detallado esto, ¿no es cierto? La vida útil de equipos de computación es de 3 años, ¿no es cierto? Por lo tanto es realizar una reposición al 4.º año del proyecto. ¿Y cómo lo hago, no es cierto? Ustedes saben que los valores en el futuro no son los mismos, ¿no es cierto? En la línea del tiempo. Entenderán que lo que hoy nos cuesta $50, en el otro año nos costará 55, nos costará 60. ¿Acorde a qué es esto? A la tasa de inflación, ¿no es cierto? ¿Y dónde tomamos estos datos? Del Banco Central del Ecuador. Entonces, mira, aquí se ha hecho una reinversión. Estoy yendo de forma rápida para poder tener una idea general nada más. De igual forma, también se ha hecho una adquisición de un vehículo, miren, para este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Y tenemos ya un resumen de los activos fijos, lo que decía la diapositiva que leyó su compañero, ¿no es cierto? Miren, ya tenemos una idea más o menos general de cuánto necesitamos así para empezar con un proyecto de esta magnitud, un terreno, ¿no es cierto? Por lo más bajo, 10 lucas, más en la parte rural, tampoco es urbano, ¿no? Porque eso es más caro. Una infraestructura más o menos de esa envergadura, eso es lo que está costando, más la inversión en maquinaria y equipo, en utensilios de producción.
con un total de $109,265. Entonces decimos, ese dinero no tengo, ¿no? Quizás tengo que asociarme con alguien, 2, 3 inversionistas, o tal vez ponemos la mitad y el resto pues lo financiamos, ¿no es cierto? Entonces ya van surgiendo ideas, ¿no es cierto? Pero ya tenemos el conocimiento o la noción de cómo vamos a ir estructurando estos detalles. También hay otros gastos dentro de lo que es esta situación. Y bueno, aquí viene lo que es la depreciación. Para los que nunca han visto, tal vez están recordando, ¿no es cierto? Hay algunos lineamientos, ¿no es cierto?, para este tipo de cosas. Depreciación, los terrenos lógicamente no se deprecian. Ustedes saben que la plusvalía de un terreno nunca se deprecia, más bien sube. Por eso es lo que hoy, antes se dedicaba bastante gente a comprar terrenos por todo lado, ¿no? Y se hicieron millonarios. Lo que un terreno hoy vale 5,000, se me ocurre en 10 años, en 5 años por valer unos $15,000, por eso nunca se deprecia. Al contrario, ¿no? Temas con infraestructura de un edificio se deprecia con un porcentaje de 5% anual, maquinaria el 10%, utensilios del 10%, implementos de trabajo el 10%, adecuaciones 10%, muebles de oficina 10% y equipo de cómputo de acuerdo a la normativa 33.33, ¿no es cierto? Entonces en 3 años knockout. Se supone que están fuera del mercado ya lo que es computación, equipo de computación. Y el vehículo al 20%, ¿no es cierto? Quiere decir que en 5 años, pues, lógicamente ya habrá depreciado el valor total de un vehículo. Por eso es lo que las personas siempre cambian, ¿no?, constantemente para que su valor no se deprecie tanto. Listo, entonces mira, aquí tenemos ya, ¿no es cierto?, una depreciación, ¿cierto? Todo esto de aquí no es que es hecho a mano tampoco. Yo lo que voy a tratar de hacer en esta materia es hacerla algo más práctica, ¿no es cierto? Porque hoy ya no se hace estos cálculos a mano, ya, o sea, ya no se aplica esto dentro de las empresas. Todo esto simplemente insertas fórmulas en Excel y automáticamente te arroja todo, ¿no? Y eso es lo más usado, lo más elemental en la parte de contabilidad, de costos al menos. Habrán algunas cositas que sí será necesario despejar, pero bueno. Hasta aquí también tenemos una depreciación en reinversiones. ¿Por qué? Porque adquirimos equipo de computación, ¿no es cierto? Entonces, la idea no es confundirles con tantos números, sino decirles, miren, si quiero poner un negocio, miren la importancia de la contabilidad, ¿no es cierto? Como vamos chequeando, vamos teniendo una idea general de cuánto me va a costar un proyecto. Cualquiera de ustedes puede decir, híjole, quiero montarme un restaurante, pero no sé ni cuánto me va a costar, cuánto me va a costar, cuánto de personal necesitaré. Y a veces hay gente, créanme, que se mete a hacer negocios a ciegas. Con un simple 3-4 preguntas ya toman decisiones y se montan un negocio, ¿no? Y es por eso que no duran ni un mes, a veces es lamentable, ¿no? Y se cierran este tipo de cosas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Alguien dice, oye, ese man sabe hacer buenos ceviches o cocina bien, ¿no? ¿Qué tal si se pone en un local, pues? Y 2-3 personas, sí, ponte ya en un local, chuta, la persona contenta, piensa que todo el mundo va tal vez a llegar a ese negocio, hace una inversión fuerte y a la final, pues, adquirir clientes o comensales es duro, ¿no? Es por eso que es importante el tema de saber hacer un proyecto, de saber conocer todos sus estudios y la importancia de la inclusión de la contabilidad de costos para determinar, no, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué pautas me está dando esto? ¿Es importante o no? ¿Lo debo hacer o no? Entonces nos ayuda a tomar decisiones. Vamos a hacer una pausa ahí con esto. Voy a volver a mi diapositiva. A mi diapositiva. Listo, aquí me quedé. Listo. Ya. Listo. Importancia de la contabilidad de costos. Voy a pedirle a Glenda, por favor, que me ayude. Importancia de contabilidad de costos. Los costos de producción son un gasto necesario para brindar un producto o servicio, por lo que conocer a detalle la contabilidad de costos te permitirá tomar decisiones benéficas para tu organización. Contar con información real será útil para que puedas tener un panorama más amplio al desarrollar nuevos proyectos. Aminorará los riesgos y reducirá la incertidumbre. La contabilidad
es ideal para brindar datos revelantes a los directivos, quienes podrán conocer más fácilmente la situación económica de tu empresa y así tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Contar con una información real será útil para que puedas tener un panorama más amplio al desarrollar nuevos proyectos. Los costos de producción son un gasto necesario para brindar un producto o servicio, ¿no es cierto? Pausa aquí, quiero irme a la parte del proyecto dándoles ejemplos. La parte del proyecto. Vamos a ir. Nos vamos a saltar de esta parte a lo que es ya los costos de producción, ¿no es cierto? Costos de producción. Eso se denomina activo corriente, ¿no? Costos generales de producción también. Aquí viene lo que yo les decía, ¿no es cierto? Es importante conocer la materia prima. Miren este cálculo que se ha hecho aquí. No puede ser quizás exacto, pero se aproxima mucho, ¿no es cierto? Ayudé a asesorar en este proyecto hace algún tiempo. Se dice que, ¿no es cierto? Miren, para el cálculo de la materia prima, porque este es un costo de producción, dice, es importante, miren, mencionar que para obtener una libra de queso se necesita 4 litros de leche, ¿no es cierto? Pues quizás alguien, si no conoce, puede decir que es 1 o que es 2, con 1 litro de leche se hace una libra de queso, o con 2, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a lo que se investigó, con 4 litros de leche se hace una libra de queso, ¿no es cierto? Entonces, mire, se va analizando. De esta manera, para elaborar 90,000 quesos al año, según la capacidad instalada, se va a elaborar 300 quesos diarios. Y para eso se necesita 1.360 litros de leche. Así tenemos 340 por 264 días laborables, 89.700 quesos de 1 libra. Como se empieza con el 80% de la capacidad instalada, entonces 72,000 quesos dividido para 264 días da 273 quesos. Esto por 4 da un total de 1.092 litros diarios para el primer año. Realizando la misma operación para los siguientes años, el precio del litro de leche oscila entre 0.43 centavos de dólar actualmente. La proyección se realizará con una tasa de inflación del Banco Central del Ecuador. Entonces, miren cómo se va haciendo estos detalles, ¿no es cierto? Para ir cuadrando, ¿no es cierto?, de cuánto voy a gastar yo para este tipo de proyectos. Y lógicamente luego ya vienen todos estos cuadritos que ustedes ven ahí, ya son insertados con fórmulas, tanto la proyección, ¿no es cierto?, tanto lo que es la tasa de inflación y todo eso. Miren, entonces, ¿cuánto me va a costar al primer año del proyecto para elaborar esa cantidad? 123.963.84 dólares, ¿no es cierto? Miren, al primer año. Y así hacemos hasta el quinto año, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo nos ayuda la contabilidad a saber o a conocer cuánto es lo que necesito, porque si no estoy perdido, pues, ¿por dónde empiezo o qué hago? Miren, entonces, materia prima directa, indirecta, miren aquí lo que yo les decía. En este caso, por ejemplo, de un queso, ¿no es cierto? Necesitamos comprar cultivo láctico, cuajo, sal, el empaque y el etiquetado, ¿no es cierto?, para este tipo de producto. Entonces vamos chequeando de acuerdo a índices, se ha estimado esta cantidad que ingresa en lo que es kilogramos, en quintales, en unidades, ¿no es cierto? Pues ya vamos chequeando y para eso nos ayuda a ir armando bonito lo que es la contabilidad. A mí este tema me gusta, quizás, repito, no es que le domine al 100%, pero en realidad me apasiona porque me ayuda a entender muchísimas cosas, al menos hasta organizarme dentro de mi vida personal también. Miren, después de esto ya dentro de los costos también está estipulado lo que yo les dije, mano de obra directa, ¿no es cierto? Y se ha estipulado, ¿no es cierto?, una persona para operativos, 3 puestos operativos para esta empresa, ¿no es cierto?, para lograr este tipo de productividad, ¿no es cierto?, un sueldo básico de 425 dólares al primer año, ¿no es cierto? Miren, ¿qué les decía yo aquí? Por ejemplo, este tema ya se hace diferente, ¿no? Sé que es muchísima información acumulada, pero ahorita les estoy dando de forma general. Después vamos a ir haciendo una por una cada una de estas situaciones. Ya. Pero para que se vaya entendiendo. Cuando nosotros proyectamos un valor, es decir, un celular, hoy me cuesta 500 dólares. Les decía yo, al otro año me va a costar 512, 518, 525 y así. ¿Cómo lo proyecto? Con una tasa referencial de inflación del Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto? Y proyecto. Para sueldos es diferente, ¿no? Aquí ya no podemos tomar la tasa de inflación. Para eso hay una tasa salarial, ¿no es cierto? Que no, por lo general nos da el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y en este caso es del 6.25% de acuerdo al último índice que subió. Recuerden que pasamos de 400 dólares a 425 dólares. Entonces, esa tasa es del 6.25 y conforme eso se ha proyectado aquí para 5 años, miren.
Entonces, si en el primer año el personal va a ganar 425, al quinto año ya terminará ganando $541. Y aquí muchos estudiantes he visto que cometen el error de piensan que en el año 1, 2, 3, 4, 5 son los mismos valores. No. Ustedes saben que, o recordarán que el dinero en la línea del tiempo no es igual, no. Lo que es hoy, ya pues al siguiente mes, si lo hacemos cálculos, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí por ejemplo se siguen detallando todo lo que son costos de producción en mano de obra directa. Miren, vamos desarrollando, ¿no es cierto? Y aquí también hemos considerado en este proyecto mano de obra indirecta, un sueldo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para una persona que se va a encargar de empaquetar, distribuir, ¿no es cierto? En el vehículo que compramos. Entonces todo va concatenado, va pensado, ¿no es cierto? Para ir construyendo este tipo de detalles. Seguimos avanzando, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos un total de costos de producción, ¿no es cierto? Que nos ayuda a chequear la cuenta. Facilito. Vamos sumando todo esto y decimos, no, pues al primer año me va a costar 159.718.44 centavos. ¿No es cierto? Es un gastito fuerte, ¿no es cierto? Entonces aquí va el detalle. Y voy a llegar hasta el final para no interrumpir entre la diapositiva y esto. Entonces decimos, bueno, vamos armando eso, me cuesta en costos de producción. Y ahora, ¿cuánto gastaré? Pues porque también necesito una persona que me haga la parte administrativa. ¿Cuánto gastaré? Porque también la empresa consume luz, agua, teléfono, porque también la empresa necesita ambiental, todo ese tipo de cosas que se detallan. Entonces, para eso son los gastos de administración. Miren, pagamos un sueldo administrativo a gerencia por ser lo más básico, pagamos eso, ¿no? ¿No es cierto? Porque se entiende que dentro de la misma organización están trabajando esas personas. Entonces, miren, consideramos también un gasto de administración. Hemos considerado también materiales de oficina, porque si no, ¿cómo van a trabajar las personas? Esferos, facturero, grapadora, perforadora, papel A4, a 5 años proyectado con la tasa de inflación, ¿no es cierto? Dentro de lo que son gastos administrativos. Materiales de aseo. Miren todo lo que hemos considerado: escobas plásticas, recogedores de basura, trapeador, desinfectante, ambientales, jabón líquido, gel antibacterial. O sea, cuando vamos estructurando esto hay que pensar en todo lo que se pueda incurrir en gastos del proyecto, porque si nos queda algo fuera, al final nos van a salir quizás valores positivos muy altos, pero en realidad cuando ya se empiece a pagar lo que es, pueden ser saldos en rojo o negativos, ¿no es cierto? Entonces por eso hay que pensar en todo. También necesitamos pagar servicios básicos, pues que no nos regalan, ¿no? Hay que pagar agua, hay que pagar luz, teléfono, ¿no es cierto? Entonces también se han colocado valores aproximados. Otro detalle que he visto que omiten en lo que son este tipo de cosas cuando se va estructurando todo en una contabilidad de costos son los permisos de funcionamiento. Cuando tú tienes un local, por más pequeño o grande que sea, te cobran una patente municipal, ¿no es cierto? Hay que pagar un permiso de bomberos. Han visto que les hacen incluso poner en la parte externa de sus locales que pues su patente sea el de 2022, igual de bomberos, porque si no hay problemas. Y en este caso específico de este proyecto, al ser un proyecto que trata de la elaboración de un producto alimenticio bajo normativa legal vigente como lo es el ARSA, hay que pagar un permiso, ¿no es cierto?, cada año para que ellos nos otorgan en sí, ¿no es cierto? Y ese está con un costo de $144. Entonces ya tenemos un total de gastos administrativos y decimos, bueno, eso nos va a costar al primer año $9,093.15, y como va subiendo, miren, repito, lo que cuesta el primer año no es lo mismo el siguiente, en el siguiente siempre hay un incremento, ¿no es cierto? Porque así es el costo de la vida. Ustedes se darán cuenta en algo tan sencillo de la canasta básica, ¿no? Con un simple inconveniente que hay por ahí, pasamos creo que de un litro de aceite que costaba, se me ocurre, $2.50 al doble, casi al triple, ¿no es cierto? Entonces esas cosas siempre se dan. Pasamos, ¿no es cierto?, en el desarrollo de qué más podemos gastar. Tenemos gastos de ventas, porque nuestra empresa, pues, si es primeriza, necesita invertir en spot televisivos, en radio, en volantes, ¿no es cierto? Se llama gastos de ventas, promoción y publicidad, ¿no es cierto? También gastamos, vamos chequeando. También gastamos en lo que es repuestos y mantenimiento, pues, porque el vehículo no se mueve solo, necesita combustible. A veces hay repuestos que se necesita comprar, mantenimiento de la maquinaria que elabora el producto, repuestos y accesorios. Entonces miren, todo eso se va considerando de manera aproximada, ¿no es cierto?, conforme las unidades que se van a producir. Miren, ¿cuál es el valor mensual? ¿Cuál es el valor al año? Y total de gastos de venta tenemos $5,200 al primer año.
Entonces tenemos un resumen de activo corriente que se denomina esta parte entre costos de producción, gastos de administración, gastos de venta. Es importante hacer algo que todavía nos estaba quizás pasando por alto. Ustedes saben que dentro de los negocios, dentro de las empresas, existen cosas o se dan cosas que no están planificadas. No están planificadas realmente, por ejemplo, que pase algo, ¿no? Que se queme un motor de una maquinaria así de una, o que pase algo, ¿no es cierto? Entonces siempre es recomendable, dentro de lo que es de esta estructura enorme de la contabilidad de costos, considerar por lo menos bajo un 5% de un rubro para imprevistos. Esto permitirá, si se puede denominar así, tener un colchón financiero para nosotros poder suplir en esa necesidad de manera inmediata, ¿no es cierto? Entonces, miren, también se ha considerado dentro de lo que es estos costos de producción un imprevisto del 5%, miren. Entonces, todos nos vamos dando cuenta y es como que más claro, ¿no es cierto?, para el inversionista, para ustedes mismos. No, todo está detallado. En realidad necesito invertir más de lo que pensé. Y aquí llegamos a una parte medular, ¿no es cierto? Y decimos, para arrancar con el proyecto en lo que es costos de producción, gastos de administración y gastos de venta más imprevistos, necesito $15,226 con un centavo. Para arrancar el proyecto, necesito esa plata. Porque se supone que ya voy a trabajar, ¿no es cierto? Y voy a hacer ventas. Pues necesito $15,000 para arrancar. Y aquí viene ya la inversión total de un proyecto. Qué bacán, al fin ya llego a esa parte y digo, bueno, en activos fijos, maquinaria, equipo, todo lo que compré en vehículo, más activos diferidos. ¿A qué se refiere activos diferidos? Por ejemplo, ustedes saben que para hacer una empresa, para constituir una organización, se necesitan hacer gastos de constitución, de minutas, llevar a elevar a notarías, ¿no es cierto? Todo ese tipo, contratar un abogado, e inclusive la normativa te dice que tienes que publicar en un diario nacional para que sea de conocimiento público, que estás constituyendo quizás una compañía limitada, ¿no es cierto? Entonces, todos esos gastos, ¿no es cierto? Hemos considerado $1,700 nada más, algo que es coherente, ¿no es cierto? Porque también, ¿en qué gastas aquí? En investigación de mercado, en todo lo que es la estructura del proyecto de investigación, en alimentación, en impresiones, todo está pensado en esa parte. Entonces, miren, ya llegamos a esta parte y decimos, el proyecto me cuesta $126,191.1 centavo. $126,000, $191.1 centavo, ¿no es cierto? Me cuesta. Y ahora, ¿cómo lo voy a financiar si no tengo esa plata? Quizás una o dos personas estén interesadas, pero no se pueda cubrir, ¿no es cierto? O no llegue a ese monto. Entonces también nos ayuda la contabilidad a pensar en eso. Tenemos entonces un aporte interno que se denomina esta parte financiamiento de un proyecto. Y los inversionistas realizarán una inversión de $76,191.1, valor que representa el 60.38 del total de la inversión con una regla de 3, ¿no es cierto? Fácil esto. Si $126,191.01 es del 100%, ¿cuánto será $76,191.01? Hacemos, ¿no es cierto?, cruzada, ¿no es cierto? Multiplicamos por 100 y dividimos para 126,000 y nos da ya lo que es el porcentaje que representa, ¿no es cierto?, del 100%. Entonces, el 60.38. Y aquí se me ocurre, ¿no es cierto?, sean 3, 4 personas que van a hacer esta inversión inicial, pues lógicamente ya sí se puede conseguir ese dinero, ¿no? Tampoco es algo descabellado o que no se pueda realizar o que no se ejecute en la práctica. Entonces ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Esa cantidad se necesita y pasamos, ¿no? Y ahora pensemos en la parte que nos falta, pues. Externo, inversión externa. Una de las entidades financieras que presta las mejores condiciones para solicitar de crédito, Banecuador, por la tasa de crédito. Esta entidad otorga préstamos con una tasa de 9.67 anual, ¿no es cierto? Entonces pensamos, ¿no? Banco Pichincha, ¿cuánto está? 14, creo, 17. Banco de Guayaquil maneja tasas altas también en la actualidad, y si estoy equivocado me corrigen dentro de lo que he realizado esta guía o esta ayuda que puede hacer. Banecuador es una de las mejores entidades por la tasa que da anualmente para un crédito, ¿no? Entonces miren, tenemos un capital propio, ¿no es cierto?, que va a invertir 2, 3 inversionistas, y tenemos un préstamo bancario de $50,000 que no es descabellado tampoco, se ejecuta en la práctica, ¿no es cierto?, para cubrir lo que necesita el proyecto.
Y ahora me pregunto yo, ¿será pues que esta nota me conviene hacer? ¿No es cierto? Y seguimos adelante. Aquí amortizamos el préstamo con un tipo de amortización alemana, porque eso también es importante entender, ¿no es cierto? La alemana te dice que, por ejemplo, vas pagando tasas de interés de mayor a menor cuantía, ¿no es cierto? Hasta prácticamente que sea muy mínimo el valor a pagar, ¿no es cierto?, en el último año. Entonces, la francesa, en cambio, es un capital y un interés de igual forma. No varía, ¿no? Entonces, miren, aquí armamos nosotros con nuestra contabilidad un presupuesto operativo. Todo lo que hicimos arriba ya lo colocamos en un cuadrito grande general para irlo ya interpretando, ¿no es cierto?, en esto de lo maravilloso de estos datos financieros, de estados financieros, ¿no es cierto? Tenemos un presupuesto y todo lo que hicimos arriba ya lo vamos consolidando en este cuadro enorme, ¿no es cierto? Recuerden que arriba teníamos todo lo que es materia prima, todo eso, y aquí ya prácticamente lo vamos pasando ya. Un copia y pega, si podría llamar, dentro de lo que son, Excel. ¿No es cierto? Aquí pasamos todo esto, pasamos toda esa información y listo, aquí ya tenemos datos. Un presupuesto total con todo lo que es el interés del préstamo y todo eso, 196.351.52. Estos valores del cuadro este de presupuesto total son importantísimos, porque con estos valores dividido para las unidades producidas se va a estimar, ¿no es cierto?, el costo real de producción de una libra de queso, ¿no es cierto? Entonces, miren, es importante conocer, repito, toda esta estructura para que vayamos analizando, ¿no es cierto?, y vamos chequeando. Por eso es importante que de una u otra forma nos apasiona este detalle, porque cuando nos aturde sí es complejo, ¿no? Es como que no quiero saber nada y listo, la contabilidad no es lo mío, o los números no son lo mío, y entonces ahí nos complicamos. Entonces miren, como para efecto de ejercicio nomás, entonces aquí hacemos, ¿no es cierto?, ya determinamos cuánto nos va a costar elaborar, ¿no es cierto? Hay que entender algo. A mayor cantidad de unidades producidas, el costo de producción va a ser más bajo, ¿no es cierto? O es como, por ejemplo, ustedes tienen un negocio, ¿no es cierto? Saben que o compran algo para volver a venderlo, ¿no es cierto? Compran en grandes cantidades, ¿no es cierto?, que les sale un poco más barato. Se maneja la misma temática, el mismo sistema dentro de esto. A mayor cantidad de unidades producidas, es más barato el costo de producción, ¿no es cierto? Entonces aquí hemos elaborado, ¿no es cierto?, un cuadrito que nos da una idea, ¿no es cierto?, de cuánto nos va a costar. Le agregamos un precio de venta, ¿no es cierto?, de este tipo de producto. Ya tenemos una idea de cuánto nos va a costar y vamos analizando y decimos, como que está medio complejo el tema, ¿no es cierto?, como que está medio difícil este tipo de situación, pero ya esto precisamente nos ayuda a ir despejando todo este tipo de detalles. Decimos, no, está un poco complejo. Alguien que me ayude con este detalle, quiero corroborar. Yo la verdad no compro queso, porque como muy poco. ¿Cuánto cuesta una libra de queso de buena marca? Va a depender del tipo de queso. En el mercado puedes encontrar quesos frescos, quesos maduros. Casi no le escuché, Natalia, disculpa. Le digo que va a depender muchísimo del tipo de queso que usted quiera. Por ejemplo, en el mercado hay quesos maduros, quesos frescos, quesos semi-maduros, quesos gourmet. Entonces, si la proyección o el hecho del proyecto está enfocado, me imagino que es para el queso fresco. Entonces, sí, los valores que tiene contemplados son los correctos. Claro, porque sí, más o menos lo que se hizo un análisis estaba más o menos dentro de este rango. Ajá. Listo, entonces miren, no he estado tan descabellado. Sí, más recuerdo que hice un análisis y yo decía, tan caro, ¿por qué no compro, la verdad? Pero bueno, entonces aquí llegamos, ¿no es cierto?, y chequeamos, le agregamos un margen de utilidad que no es tampoco tan alto, entre el 30% está bueno manejarse, ¿no? Y decimos, no, pues esto de aquí es lo que me cuesta, esto es lo que voy a producir. Tenemos un costo de producción del producto más el porcentaje de utilidad y ya tenemos un precio de venta, ¿no es cierto?, que se maneja entre los precios del mercado, ¿no es cierto?, que pueden ser ajustables, que se puede ir así haciendo pequeñas variaciones, lógicamente que sí.
Y ya nosotros determinamos pues un ingreso bruto por ventas. Y decimos, no, si vamos a producir 72,000 unidades al año y tengo un precio de venta de 3.55, tengo ingresos brutos en ventas de 255,256.98 para mi primer año. Y comparo de una antes de continuar con el proyecto. Y digo, a ver, si el costo de producción, regreso a este cuadro enorme, es de 196,000, entonces lógicamente sí, de ley, o sea, con mis ingresos brutos en ventas, sí estoy superando, o sea, lógicamente de ley. No está tan mal, ¿no es cierto? Me queda más o menos un margen ahí. Luego vamos a chequear. Y pasamos ya a un estado financiero que se llama estado de pérdidas y ganancias, que ya prácticamente PLAG nos da un reflejo aquí. Que si aquí ya nos diéramos números rojos, no hay para qué más continuar. Entonces, miren, es importante considerar todos estos temas porque a veces no se lo considera. Entonces, tenemos ingresos por ventas, ¿no es cierto? Se le ha agregado aquí un valor residual, que eso se saca de la parte de donde les mostré ese cuadrito de las depreciaciones, ¿no es cierto? Porque se supone que se deja un valor residual de lo que van a valer los activos al finalizar el proyecto. Entonces, mira, aquí tenemos ingresos por ventas, ¿no es cierto? De estos valores de aquí se les han colocado de forma horizontal. El presupuesto total de ese cuadro enorme que les dije. Y ya tenemos una utilidad bruta, pero en ventas, para el año 1 de 58,905.46. A eso, ¿no es cierto?, hay que pagar el 15% de utilidad de trabajadores. Por normativa hay que pagarlos. Nos quedan $50,000, con $50,069.64. A eso hay que pagar el 25% de impuesto a la renta, $12,000. Nos queda una utilidad neta de $37,000 y algo. Hay que tener, lógicamente, un 10% de reserva legal. Y nos queda una utilidad líquida ya, después de haberse pagado personal, después de haberse pagado usted mismo como gerente, de 33,797.01, que no es nada descabellado, no son valores irreales, se puede dar dentro de un proyecto si se trabaja bien, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya tenemos una idea general con la estructura contable que se ha hecho, ¿no es cierto?, de cuánto me va a quedar este proyecto, si en realidad se va a ejecutar de esa forma, si se trabaja para producir esa cantidad de productos y lógicamente si se consolida, ¿no es cierto?, en el mercado para alcanzar ese volumen de ventas. $33,000 al año después de pagar todo, pues es algo alcanzable, ¿no es cierto?, que no está descabellado. Para este tema luego ya estructuramos lo que es costos fijos y variables. Miren, hacemos un punto de equilibrio. ¿A qué se refiere este tema de punto de equilibrio? Se grafica para nosotros tener en consideración lo que mi empresa debe vender para no perder ni ganar, ¿no es cierto? O lo que su negocio debe hacer para no perder ni ganar, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ha graficado para un primer año, tenemos que, más arribita están los valores. Para un primer año esta empresa necesita, para no perder ni ganar, vender $107,979.83 con un índice de productividad del 42.31%, ¿no es cierto? Entonces, también nos ayuda. Miren, vamos. Y aquí es una de las partes más medulares de lo que es la estructura así de la contabilidad de costos, ya la parte final, ¿no es cierto? Lo que es la evaluación financiera, índices o estados, datos estadísticos que nos ayudan a tomar decisiones. Entonces aquí ya entramos nosotros ya como todo profesionales, ¿no es cierto?, de la contabilidad que conocemos, que manejamos proyectos, nos están pidiendo ayuda y decimos, bueno, y hemos realizado todo, ahora sí vamos a la evaluación financiera. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un flujo de caja, ¿no es cierto?, que es muy parecido al anterior, al estado de pérdidas y ganancias. Se agregan algunos detalles nada más aquí y en esta parte coloqué para que quede muy claro. Si ven unos signos más, menos, igual, menos, igual, menos, igual. De igual forma, ¿no es cierto?, se agregan todos los valores de las ventas brutas, se agrega lo que es el presupuesto total, ¿no es cierto?, se tiene ventas brutas, es muy parecido al de arriba, nada más al de estado de pérdidas y ganancias, se agregan algunos detalles. Aquí la amortización de diferidos se recupera, se vuelve a sumar, las depreciaciones que se sumaron, que arriba era un costo que se vuelve a recuperar, tenemos una utilidad líquida, ¿no es cierto?, y aquí agregamos la amortización del crédito, porque eso toca pagar, ¿no es cierto?, al año recuerden que estaba amortizado por $10,000, pagamos todo ese préstamo, ¿no es cierto?,
y tenemos un flujo de caja positivo, con números positivos, mis estimados estudiantes. Les estoy dando de manera general y rápida este detalle para poder de una u otra forma dar a entender cómo funciona este detalle, ¿no es cierto? Y en lo que nos puede ayudar para lo que es la evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, para nosotros tomar decisiones. Y esto puede ser en magno o puede ser en pequeño. Por eso digo, yo sí sé que lo vamos a poder hacer en esta materia, algo pequeño, ¿no es cierto?, para ir ya entendiendo. Y quizás ustedes, pues, en su trabajo de tesis ya lo hagan un poco más grande e inclusive puedan querer hacerlo para algún proyecto que ustedes tengan pensado, ¿no?, para algún emprendimiento. Entonces, miren, tenemos lo que es uno de los primeros indicadores que nos ayudan a interpretar un proyecto, que se llama valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto? No es más que descontar los flujos de caja con la tasa, en este caso se utilizó la misma tasa del Banco Central, perdón, la tasa de Ban Ecuador, que es la que estamos utilizando, con la que nos van a prestar, ¿no es cierto?, para descontar estos flujos de caja. Esto netamente, repito, ya no se hace, al menos no soy de los que comparto que tengo que hacerlo todo a mano para que me den, ¿no? O sea, esto prácticamente se inserta fórmulas en Excel, que es lo que hoy se utiliza, y se saca un resultado para tomar decisiones más inmediatas, ¿no es cierto?, que es lo que ya se utiliza en la contabilidad. Esto nada más para forma de ejemplo, se ha puesto la fórmula ahí, pero en Excel simplemente se insertan todas estas cantidades y automáticamente ya nos dan estos valores de acá, ¿no? Tenemos el flujo de caja tomado de más arriba, ¿no es cierto? Y miren, aquí tenemos un valor actual neto, que es el primer indicador financiero que nos dice que un proyecto sí es viable, porque lógicamente, de acuerdo a los criterios, se dice que si es mayor a 1, pues lógicamente es conveniente invertir, y si es igual, queda a criterio del inversionista, y si es menor o negativo, no conviene invertir, ¿no? ¿Qué se ha resuelto aquí? Se tiene un BAN positivo de 30.540.94, por lo tanto, conforme los parámetros del valor actual neto, es factible la inversión del proyecto. Primer indicador. Luego viene otro indicador que se llama la tasa interna de retorno, ¿no es cierto? Y aquí también tienen prácticamente las mismas consideraciones, ¿no es cierto?, que si es igual a la tasa de oportunidad del mercado, ¿no es mayor, a la tasa de oportunidad del mercado, es conveniente realizar el proyecto. Que si es menor a la tasa de oportunidad del mercado, pues lógicamente no, o negativa. Aquí ya realizamos todo esto de aquí, de igual forma se inserta con fórmulas en Excel nada más, y no es cierto, aquí ya determinamos una tasa de una TIR, ¿no es cierto?, de 18.34, que esto, repito, nos da automáticamente. Esto no hay que pensar tanto, no hay que elaborar tantas cosas, esto es automático lo que nos da la parte de fórmulas de Excel. Miren, entonces tenemos una tasa interna de retorno. ¿A qué se refiere esto? ¿Con qué tasa me va a retornar el capital que estoy invirtiendo yo, ¿no es cierto? Toda mi inversión fuerte que se hizo, ¿a qué tasa me va a retornar, ¿no es cierto? Porque si me retorna con una tasa muy baja, para eso no invierto mejor. Pero ya con una tasa del 18 es recomendable, ¿no es cierto? Entonces nos da algo alentador para el inversionista. El resultado de esta tasa interna de retorno es de 18.34. Lo cual es positivo y bastante rentable para cualquier inversionista. Por lo tanto, es conveniente ejecutar la presente inversión, ¿no es cierto? Nosotros como analistas damos ese tipo de recomendaciones, ¿no es cierto? Y decimos, ¿no? Sí está dentro sí es positiva, ¿no es cierto? Sí es ejecutable. Pasamos a un tercer indicador que se llama... ¿Perdón? Pasamos a un tercer indicador que se llama relación beneficio-costo. ¿A qué se refiere esto de relación beneficio-costo dentro de todo este trámite? Me indica, ¿no es cierto?, por cada dólar que yo invierto, ¿cuánto es lo que voy a ganar, ¿no es cierto? 30 centavos, 20 centavos, 15 centavos más, 25, 50, 60, ¿no es cierto? Entonces, esto también, solo con fórmulas que yo les voy a enseñar, les voy a pasar alguna matriz para poder trabajar y hacer lo que tengo pensado hacer con ustedes para enseñarles, ¿no es cierto? Y esto ya de manera automática sale. Entonces aquí prácticamente solo se ha hecho una sumita y miren, ¿qué me dice? Entre la sumatoria de los ingresos y la sumatoria de los egresos me da una relación costo-beneficio de 1.36. ¿A qué se traduce esto? De que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 36 centavos de dólar, ¿no es cierto? Por lo cual es recomendable ejecutar el proyecto.
Tercer indicador, recuerden que teníamos valor actual neto, tasa interna de retorno, tenemos ahora la relación beneficio-costo y ahora tenemos el último indicador. Hay más, ¿no? Pero estos son los básicos, que se llama el periodo de recuperación de la inversión. ¿A qué se refiere este tema? Yo necesito saber, si invierto $126,000, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar? Pues, porque ¿qué tal si el proyecto es para 5 años? Y si este indicador me dice, no, sabe que usted va a recuperar su inversión en 10 años, pues entonces como que no, ya no, pues el proyecto se acaba, ¿no? Entonces no, es importante conocer en qué tiempo. Y aquí, de acuerdo a estas fórmulas, pues con los flujos de caja y todas las proyecciones de venta te da en años, en meses y en días, ¿no es cierto? De igual forma, esta información, todo es, se introduce en Excel, ¿no? Este cuadro de aquí. Esta prácticamente la parte de acá son sumatorias, ¿no? De los flujos, ¿no es cierto? O sea, el flujo 1 con el flujo 2 da esta cantidad, ¿no? 75,000. Y así se va haciendo para cada uno de ellos. Y acá abajo sí ya hay una fórmula, ¿no es cierto?, de lo que significa cada uno de estos valores. Y miren, por ejemplo, aquí hemos puesto cada una de estas cosas, hemos realizado, se ha realizado. Y ¿no es cierto? ¿Y qué me dice? Que el proyecto, la inversión, se va a recuperar en 3 años, 2 meses y 23 días. Tiempo que está dentro del rango de la vida útil del proyecto. Por lo tanto, el proyecto es viable. 4 indicadores, miren. Yo sé que parece un cúmulo de información, pero al extracto que quiero llegar es que, por ejemplo, la utilidad o realmente el beneficio que tiene dentro de lo que es el tema de inversiones, de proyectos, de empresas, por más grandes que sean los proyectos que queramos hacer, por más pequeños que sean, es muy importante conocer estos detalles porque nos ayudan a tomar decisiones empresariales. Entonces miren, hemos hecho un recorrido de todo, ¿no? Desde donde empieza el tema de la adquisición del terreno, de la maquinaria, activos fijos, se ha hecho un análisis de la materia prima, se ha estimado cuánto se va a requerir para empezar el proyecto, cuánto se va a producir, se ha estimado, ¿no es cierto?, un costo de producción, un precio de venta, un estado de pérdidas y ganancias inicialmente. Entonces es muy importante todo este tipo de detalles conocerlos. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está muy confuso? Daniel Robles, ¿eres nuevo en el grupo? No te escucho, disculpa, tienes muteado. Sí, licenciado, me presento, Daniel Robles. Qué gusto, qué gusto. Preséntate ante todos porque no te tengo identificado. Los otros compañeros están intentando ingresarse, pero no pueden. Estaban escribiendo al grupo. ¿Serio? Ay, como no estoy viendo el celular, disculpa. Tal vez alguien puede compartir el enlace. ¿Pero de qué carrera eres tú, disculpa? Administración. ¿Primero o segundo? Primero. Este es para segundo. Usted está en el segundo. Sí, o sea, verás, te explico, no te salgas, te explico por si acaso no pasa nada, puede ser. O sea, mi link funciona solo para mi clase, ¿me entiendes? O sea, no es un link general para todos los docentes. Por ejemplo, de acuerdo al horario, yo trabajé hace 2 horas, trabajé con primero B. Ya, con primero B. Ahorita estoy trabajando con segundo, administración en contabilidad de costos. Entonces, cada docente a ustedes les comparte un link diferente para cada clase. Entonces, debes unirte a la clase que correspondería. Creo que eres de LATU, ¿no? Sí, de LATU, pero sí. No nos han enviado todavía. Todos están escribiendo. ¿Serio? Entonces ya dependería del docente que le toca. Entonces miren el horario con el docente que le tocan y escríbanle a la coordinación de carrera para que les pueda ayudar. Gracias, licenciado. Listo, no te preocupes, un abrazo cordial. Bien. Listo. Listos. ¿Qué tal? ¿Confuso? ¿Mucho número? Muchos números, ingeniero. Sí, no, o sea, esto está de forma general, ¿no es cierto? Yo para hacer una pausa y creo que me embalé. Pero es que sí he trabajado y he ayudado también a direccionar algún tipo de estas cosas. Entonces, por eso que sí domino bastante esta temática. Pero lo que quiero es que me saquen el jugo en esta materia para que ustedes aprendan a estructurar proyectos y su tesis se les haga facilita.
¿Entienden? Porque en temas administrativos o en temas de administración de empresas, líneas temáticas iban a tener, por ejemplo, implementación de un plan de negocios para crear una empresa, o tal vez implementación de un plan de marketing, implementación de un plan de promoción y publicidad, tal vez temas de talento humano, ¿no? Entonces, posiblemente... ¿Qué pasó? Muchos cortó. números. Creo que hasta Zoom se fundió con tanto número. Yo que estaba hablando solito y digo, toditos se me quedaron frisados. Ay, qué raro que se me cerró la sesión de Zoom. Ustedes no tienen en sus pantallas la opción de cerrar Zoom, ¿no es cierto? De cerrar la sesión. ¿Me confirman? No, ¿no es cierto? Ya. No. Qué raro. Sí, sí tenemos. ¿Sí tienen? Listo. Les decía, no sé hasta dónde me escucharon porque creo que los últimos 2 minutos se me quedó entrecortado. Déjenme chequear un ratito qué dicen en el grupo. Estimados estudiantes, conforme su horario, su calendario, tienen que solicitar a cada docente, ¿no? El respectivo link para sus clases, ¿no? Eso, por ejemplo, mi link solo es para mis clases, nada más recordarles, por favor. Pues cuando tengan conmigo, en los horarios que correspondan, siempre se me va a dejar el mismo link. Los demás docentes, conforme ellos consideren, realizarán su trabajo, ¿no? Por favor. Listo. Bueno, ¿dónde me quedé? Les decía que esto es importante, ¿no? Y que aprovechen, y no es que me las sé todas, ¿no? Pero sí tengo un conocimiento más o menos básico de este tema. Y me saqué en el aire en este tema consultando para que se les haga fácil su trabajo de tesis, porque parece que estuviera lejos el tema de hacer la tesis, ¿no es cierto? Pero en realidad no es así. Ya se acabó otro módulo y ya tienen que ir pensando en todos esos temas. Entonces, por ejemplo, les decía, no sé si esta parte se quedó trabada, pero por ejemplo en administración tenemos líneas de investigación, o tienen que haber líneas de investigación como son creaciones de planes de negocios, publicidad y ventas, marketing, administración, talento humano. Entonces siempre va a estar ligado a estos temas, ¿no? Entonces muy importante que por favor consulten, aprovechen de una u otra manera esta temática. Bueno, continuamos ya. Sí me alargué full en este tema, pero sí era importante abordarlo. Ya, vamos a la cuarta diapositiva. Ya, alguien que me ayude, por favor, el señor Ronald López, ya. Esta diapositiva, por favor, me ayudas. Ya, dicen, buenas noches. Importancia de los costos de contabilidad. Las acciones realizadas internamente se llevarán a cabo con mayor conocimiento sobre si generan pérdidas o ganancias, y de esta manera será más sencillo obtener un equilibrio entre los costos y los ingresos. Además, descubrirás que exactitud en cuánto debes ofertar tus productos, pues conocerás a detalle los gastos totales de la producción de tu bien o servicio. Hay una pausa ya, por favor. Si entienden o se dan cuenta que todo está ligado a lo que les acabé de decir, o sea, no es que me fui por otro lado y me salí del tema, ¿no es cierto? El tema o la importancia de la contabilidad de costos, pues lógicamente se refiere a esto, ¿no? Conocer si existen pérdidas o ganancias, lo vimos, si hay un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Les acabé de explicar, y además descubriremos, ¿no es cierto?, los gastos totales, ¿no es cierto?, y en cuánto debemos vender nuestro producto, en este caso el ejemplo que les había dado hace un momento de la elaboración de un queso, ¿no es cierto?, de calidad. Por favor, continúa, Ronald, disculpa la interrupción.
De forma resumida, la contabilidad de costos es importante en tu empresa porque cuantifica los desembolsos de dinero para el alcance de metas y objetivos. Determina las pérdidas económicas de los consumos de bienes, despreciación de activos y deducciones. Facilita el cálculo de costos a invertir de la elaboración de productos. Permite adaptarse de forma rápida y eficaz a escenarios de crisis. Muchísimas gracias, Ronald. Esta última parte, ¿no es cierto? Recuerden que todo lo que antecede la lectura que dio Ronald está relacionada con lo que les acabé de explicar. Y por ejemplo, si en el caso fuera lo contrario, ¿no es cierto? ¿Qué tal si nuestros valores hubieran sido negativos, ¿no es cierto? O los valores nos dieran un tipo de alerta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si es que tuviéramos el conocimiento como inversionistas o si estuviéramos asesorando a alguien en estos temas, dijéramos, no, pues realmente espera un poquito, creo que el tema es complejo, no te conviene invertir en este tipo de servicio, de producto, porque no solamente puede ser de queso, ¿no? Eso es un ejemplo nada más. Puede ser producto, cualquier tipo de servicio que te quieras poner. Ejemplo, lavandería, ¿no es cierto? Ejemplo, servicio de limpieza de hospitales y todo ese tipo de detalles. Entonces, para todo lo que se quiera realizar, si ese tipo este tipo de estimaciones, de cálculos, de cuantías, ¿no es cierto? Que nos ayudan a nosotros identificar si hay algún problema y de manera rápida o de manera anticipada, ¿no es cierto?, dar algún tipo de criterio profesional. Muy bien, estamos muy bien hasta aquí, creo. Voy a continuar, voy a pedirle a Jocelyn Morocho que me ayude con esta parte. Ya, importancia de la contabilidad de costos. Al tomar todos estos puntos en cuenta, la contabilidad de costos permite implementar diferentes estrategias que optimizan diferentes aspectos dentro de una empresa. Por ejemplo, costos de producción, recorte de personal, adquisición de herramientas y soluciones que mejoran la productividad de los empleados, implementación de materiales más económicos, entre otros. Las empresas están en constante movimiento, por lo que buscan la oportunidad de implementar nuevos emprendimientos que consoliden su crecimiento dentro de su mercado. Sin embargo, muchas veces estas acciones pueden verse en riesgo ante problemas de logística o falta de presupuesto. Es aquí donde la contabilidad de costos entra en apoyo para determinar estrategias de precios y hasta contribuir en la solución de problemas para cada nueva iniciativa. Muchísimas gracias, Jocelyn, totalmente de acuerdo con la lectura, conforme el ejemplo que les había explicado. Pues lógicamente, con todos esos antecedentes, ¿no es cierto? Es aquí donde la contabilidad de costos entra en apoyo para determinar estrategias de precios y hasta contribuir en la solución de problemas para cada nueva iniciativa. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Qué tal si estamos determinando un precio unitario y el rango, ¿no es cierto?, de ganancia nos permite subirnos un poquito más para mejorar los ingresos o las ganancias brutas, ¿no es cierto? Inicialmente lo podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos ajustar, podemos hasta decir, si es que el término cabe, jugar un poquito, ¿no es cierto?, para ajustar temas, ¿no es cierto?, para no, quizás al final de lo que se vende todo, lo que se produce todo, pues tener pérdidas, ¿no es cierto? Por eso es importante desglosar todo este tipo de detalles. Es un apoyo, al menos desde mi punto de vista, un apoyo enorme, todo lo que es el conocer este tema de lo que es contabilidad de costos. ¿Cuáles son estos objetivos? Voy a solicitarle déjenme ver quién más tengo por aquí. Tengo a Grace que me ayude por favor con esta diapositiva. Actívale el micro, Grace, por favor. Ya, buenas noches. Bueno, el objetivo principal de la contabilidad de costos, como ya lo mencionamos, es mantener el equilibrio financiero de una empresa. Esto conlleva una buena determinación de costos, fijación de precios, registro adecuado de gastos e inversiones, así como el seguimiento y presentación oportuna de los datos monetarios para la toma de decisiones. Pero este no es el único objetivo a destacar. La contabilidad de costos también tiene una tarea fundamental. Los siguientes puntos. Continúa, por favor, ya, el 1 y el 2. Ya.
Bueno, el primero, recopilar y analizar costos de manera relevante. Bueno, aquí nos dice que es conocer datos precisos sobre los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en un producto determinado. Sirve en el área de gerencia para la planeación, control y la toma de decisiones. Como segundo punto es, bueno, contar con información contable detallada. La contabilidad de costos brinda información detallada a la alta gerencia, adaptándose a las necesidades de información de los directivos. Muchísimas gracias, Grace, por tu lectura. Pues lógicamente, en efecto, ¿no? Voy a recalcar esta parte, conocer datos precisos sobre los costos, todo lo que les había dicho yo, ¿no? Porque es vistoso, es muy elemental detallar la contabilidad de esa manera, ¿no es cierto? Hay personas que lo hacen también de una manera que realmente no se entiende nada, ni dónde inicia ni dónde culmina, pero cuando está bien estructurada, yo he chequeado, y eso quisiera que ustedes tengan en cuenta, que por ejemplo personas ponen en sus proyectos o han colocado proyectos valores así al azar, ¿no es cierto?, que no se sabe de dónde salen o que no se tiene ni idea de dónde resultan esos valores. Entonces es muy difícil interpretar o sacar conclusiones cuando hay este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, que no están bien estructurados, no está bien detallada su parte contable, ¿no es cierto?, porque esto ayuda, como dice este punto número 1, a la alta gerencia o al área de gerencia para la planeación, control y la toma de decisiones. Repito, nosotros en un futuro corto plazo nos podemos ver involucrados dentro de lo que es una gerencia de una empresa. Nunca digan, nunca sobreabundo con esto, voy a ser gerente, porque puede tocar que sean un gerente de una empresa, ¿no? Les ascienden en su trabajo, se presenta una oportunidad y como dije hace un momento, viene su contador y le presenta sus estados financieros, sus datos, ¿no? Dice, hay que hacer así, jefe. Y ustedes, bueno, firman nomás. No. Hay que saber interpretar los datos financieros, conocer y lógicamente lo que se está haciendo ahora, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan tomar buenas decisiones, ¿no es cierto?, como gerentes. Ahora voy al otro lado, quizás no son gerentes, ¿no es cierto?, les han contratado en la parte contable para que ayuden, ¿no es cierto?, en estos detalles, en la parte de proyectos. Entonces sería elemental que ustedes puedan dar una buena consideración, una buena ayuda, ¿no es cierto?, a la parte de gerencia para tomar decisiones en la parte de proyectos. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? El punto número 3 voy a solicitar a Lisset Armijo que me ayude, por favor. 3 y el punto número 4. Analizar la contabilidad, la identificación, medición, acumulación e interpretación de la información de tus gastos funcionan tanto para usos internos como externos y te permite planear, controlar y asegurar tu contabilidad. 4. Cuidar los activos de tu organización. La asignación de la información es esencial para las operaciones de planeación, evaluación y control. Te permite comunicarte de forma asertiva con clientes internos y externos para salvaguardar los activos de tu empresa. Perfecto. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Lisset. Aquí, lógicamente, nos dice en este punto que nos ayuda a la interpretación de la información de nuestros gastos, ¿no es cierto?, que funciona tanto para usos internos como externos y nos ayuda a planear, controlar y asegurar nuestra contabilidad, porque si esto está mal estructurado, pues lógicamente no va a haber ¿qué les diré?, un final adecuado para este tipo de negocio, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que muchas de las veces quiebran pequeños o grandes locales, ¿no? Porque no se lleva por lo menos una contabilidad básica, ¿no?, de qué es lo que vendieron en el día, qué es lo que compraron, qué es lo que gastaron, ¿no? O sea, a veces el capital que está destinado, se me ocurre, para la compra de seguir comprando y seguir reinvirtiendo en el negocio, se destina a otras cosas que no tienen nada que ver, y a veces las personas se quedan sin capital, ¿no es cierto? Y aquí y esto pasa, señores estudiantes, y háganme caso, y quizás a algunos de ustedes les ha pasado a mí. Gracias a Dios yo también he tenido un negocio, ¿no? Sí les conté que hace algunos años yo me monté un pequeño negocio, un cyber en el TENA, y este negocio sí me daba, ¿no? Pero yo tenía muchísimas deudas así, entonces yo estaba colapsado. Entonces no llevé una mala contabilidad. Aquí lo que pasó es que me hicieron una jugada maestra. O sea, iba a firmar un contrato grande ya para la firma de $50,000. Yo tenía todo estimado, pero a veces, miren, a veces así suceden las cosas. Yo tenía planificado con ese último contrato, ya que estaba solo para la firma,
pagar deudas que tenía, quedarme con algo de capital y empezar a trabajar en otras cosas. Y yo me compré un tipo de máquinas, hice un crédito, entonces me quedé sin el préstamo, ¿no? Y sin ese trabajo. Me puse un local comercial, un cyber, ofrecía todo tipo. Siempre he sido medio hábil en ese tema de hacer trabajos que mandan a veces oficios, todo ese tipo de cosas que necesita la gente más comúnmente, ¿no? Entonces hacía todo ese tipo de cosas, pero yo ya veía que no, pues o sea, no estaba cuadrando todo lo que yo necesitaba para volver a reinvertir en mi negocio. O sea, pagaba deudas, ¿no? Y eran, o sea, copaban todo, ¿no? Entonces ya no tenía techo, no tenía capital. Y aquí sucede algo que a algunos de ustedes si tienen negocio tal vez les pasa. Ahí asoman los famosos chulqueros, ¿no? ¿No es cierto? Cuando dicen, no, sabes que te presto $100 y tienen unas tasas de interés altísimas que te cobran diario. Eso es garrafal, nunca se metan a hacer eso en la vida si es que pueden evitarlo. Yo estuve tentado pero después hice cálculo, no, pues diario este man me va a sacar el aire. ¿Y cuándo le voy a acabar de pagar? ¿Se saben lo que es un capital diario? Porque hay intereses mensuales, ¿no? Ya, digamos que me preste $100 y al fin de mes le tenga que devolver 110, ya. No, pero que le tenga que pagar $10 diario, si es que fuera el 10% por si acaso. Imagínense cuánto terminan de pagar. Alguien que me saque rápido el cálculo. Si me prestan $100 y me cobran $10 diario, ¿cuánto termino de pagar al mes? ¿Cuánto? 400. $400. O sea, ¿qué quiere decir? Que me está cobrando, ¿cuánto me está cobrando? Me presta 100 y termino de pagar $400. Y eso a veces la gente, no sé si no se da cuenta o qué pasa, pero son cosas tan reales en nuestra vida, ¿no? Por eso hay que tener un poco de educación financiera en ese detalle. Pues imagínense, cuando te dicen, no, saben que y en ese momento de la desesperación, mucha gente acude a ese tipo de situaciones que supuestamente te van a salvar, pero en realidad terminan hundiéndote, porque tú no puedes pagar eso y a la final sigues sacando plata, cubriendo otro lugar, cubres acá y a la final te das cuenta y estás hecho pedazos. En algún momento me gustaría también alguna clase extra darles y también volver a recordar una clase de lo que es educación financiera, porque nos ayudan en este tipo de detalles. Pero yo sí conozco gente de aquí del Sacha, conozco gente del Tena, que toda la vida trabaja solo para darle de comer a estas personas, ¿no? Que de una u otra manera también se dedican a una actividad ilegal, por supuesto, que está estipulado, está tipificado en lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que se llama usura, ¿no? Esto, por ejemplo, creo que está estipulado de 3 a 5 años de cárcel, que si una persona, por ejemplo, esto también pasa y también ellos pierden ahí, porque si te prestan dinero, ¿no es cierto? Y te haces el loco, no les puedes devolver, pero como la mayoría de ellos andan con gente que trabaja en moto, da miedo, ¿sí o qué? Entonces, si ha pasado eso, hay gente que, por ejemplo, presta, ¿no es cierto? Y a la final nunca terminan devolviéndoles también. Ya digo, es un doble riesgo ahí, porque esto es penado por la ley, ¿no? O sea, no es un negocio lícito, esto está en contra de la ley, pero es algo que no se ha podido detener y que se da en el mercado actual. O sea, hay gente que por cubrir deudas se mete en este tipo de cosas y miren, por no saber, quizás darse cuenta un poquito o hacer cuentas, ¿no? Pero es terrible. Y eso por decir un precio bajo, nomás $100. Piden por miles de dólares, estimados estudiantes. Entonces, ¿qué sentido tiene, no, tener mi negocio y trabajar? Quizás los que tienen familia, hijitos, para solo dar a esa gente y el resto pues seguir en la nada. Entonces, sí hay que analizar mucho este tipo de cosas, ¿no? Ventajas de la contabilidad de costos. Voy a solicitar a Gina Grefa que me ayudes con el punto 1 y 2. Ya, buenas noches. 1. Verificación de costos. Con la contabilidad de costos puedes calcular el precio exacto para producir un producto. Así que tendrás una verificación precisa de los gastos relacionados con las actividades de producción que realiza tu empresa. 2. Mayor utilidad. Al recopilar información relevante sobre los gastos y al optimizar los precios de los productos, podrás obtener una mayor utilidad. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, ¿no es cierto? Con la contabilidad de costos puedes calcular el precio exacto para producir un producto. Ya les mostré en el ejemplo, ¿no es cierto?, de cuánto nos va a costar.
Es decir, tenemos una verificación precisa de los gastos relacionados con las actividades de producción que realiza tu empresa, ¿no es cierto? En el ejemplo, gastos relacionados con la producción, ¿no es cierto? Mano de obra, materias primas y todo eso. Punto 3, mejor rendimiento. Voy a solicitarle a David Monge que me ayude punto 3, 4 y 5, por favor. Sí, buenas noches. Mejor rendimiento. Tras la recopilación de datos sobre los gastos, evaluar el rendimiento de la producción te permitirá tomar decisiones adecuadas para mejorar el rendimiento. Identificación de pérdidas. El análisis y registro que conlleva el aplicar la contabilidad de costos también te sirve para encontrar las causas de las pérdidas injustificadas en tu empresa. Supervisión y control. Esta área de la contabilidad está enfocada en supervisar y controlar los movimientos del proceso productivo a fin de gestionar todas tus acciones eficazmente. Muchísimas gracias, David. En efecto, ¿no es cierto? Esta área de la contabilidad está enfocada en supervisar y controlar los movimientos del proceso productivo a fin de gestionar todas las acciones eficazmente. Pues imaginan si nosotros, me incluyo, ¿no es cierto? Porque, repito, no es que me la sé toda, ¿no? Tuviéramos un poquito más de disciplina, ¿no es cierto? Saber manejar estos temas a mayor detalle, pues en muchos de los aspectos de nuestra vida mejoraríamos, ¿no es cierto? Si hiciéramos, ¿no es cierto?, una estructura contable de todos los gastos innecesarios que a veces nosotros hacemos, gastos de hormiga, todo ese tipo de cosas. Entonces, aplicándole nuestra vida real también nos ayuda muchísimo este tipo de detalles. Entonces, no son datos descabellados, no son cosas que están fuera de moda, no, realmente son cosas que nos ayudan. Y repito, esto puede ser muy, muy beneficioso para ustedes, porque créanme que en el ámbito hay mucha gente que necesita asesoramiento o necesita de personas que tengan conocimiento en este tema de proyectos o de áreas. E inclusive recordarles que, por ejemplo, ocasionalmente organizaciones sin fines de lucro, ONGs, he visto yo que siempre solicitan personal que sepa manejar este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Que sepa interpretar datos financieros, que sepa recomendar, ¿no es cierto? Asesorar. Entonces puede ser una plaza de trabajo donde nosotros podamos incursionar en el futuro, no tan lejano, ¿no es cierto? Por eso tómenlo con el mayor de la responsabilidad de este tema, ¿no es cierto? Para ir aprendiendo juntos, ¿no es cierto? Aquí podemos tener algún momento equivocaciones o ustedes pueden tener la razón en algo que yo esté equivocado, nos vamos corrigiendo y lógicamente juntos vamos adquiriendo esos conocimientos que nos permitan alcanzar este objetivo propuesto. Hay también una parte que esta contabilidad tiene un ciclo, ¿no es cierto? Voy a solicitar a Miriam Morales que me ayude con la parte del 1, 2 y 3, ¿ya? Por favor. Ya. Registro de datos. El objetivo es determinar y registrar el aspecto empresarial en el que se requiere una inversión. De esta forma se puede identificar un costo aproximado para su producción. Clasificación del costo. Una vez que se conoce lo que la empresa requiere, se clasifica el costo con base en su función, necesidad, comportamiento, entre otros. El tercero también, por favor, Miriam. Identificación del costo total. Se suman todos los gastos realizados para la producción de un producto o emprendimiento de un servicio o estrategia. Muchísimas gracias. En efecto, ¿no es cierto? Lo que les había mencionado, o como fuimos desplegando todo ese proyecto que forme parte, ¿no es cierto? Me salté. Se suman todos los gastos realizados, ¿no es cierto?, para la producción de un producto o un emprendimiento, de un servicio o una estrategia, ¿no es cierto? Tenemos perfectamente con esta parte, con esta área de la contabilidad que se identifica los costos totales. Y esto nos ayuda muchísimo. ¿Quién más no está comiendo por ahí? Jocelyn, estás merendando, creo. ¿Cuál de las dos, Jocelyn? Eso le iba a decir, buen provecho. Así no, así veo. ¿Cuál de las dos, Jocelyn? Hay dos Jocelyn. Jocelyn Almeida. No, esto no. Parece que está una manzana, no. ¿Sí me puede dar con la lectura del punto 4, 5 y 6, por favor? Ya.
obtención del costo unitario. Este se obtiene de la división del costo de los bienes vendidos entre el total de unidades vendidas. 5. Determinación de precio venta. Se agrega un margen de beneficio para la empresa. 6. Realización de control de costos. Cuando ya se cuenta con el costo estándar, presupuesto y sistema de control de presupuesto, se determina otro control para la toma de decisiones acertadas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí pregunto, Michelle, ¿qué puede decirme todo lo que acabamos de hablar o de lo que acabamos de decir? ¿Qué entendió o qué es para usted la contabilidad de costos? Para mí, y lo que estoy escuchando, es que sería lo que es llevar como un control. Como usted supo entender, que usted supo explicar que cuando uno ya tiene un cargo alto, sí nos tocaría revisar bien lo que estamos firmando y los valores que nos están detallando, porque también es como mucha, o sea, es responsabilidad. Y eso. Perfecto. Natalia, ¿algo que quieras tal vez agregar, Natalia Troya, sobre lo que acabamos de ver? Algo de forma general, ¿no? O tal vez tu punto de vista, tal vez tengas algún conocimiento extra de este detalle, porque antes que intervenga Natalia, algunos de ustedes pueden estar incursionados o trabajar en empresas ya años en estos detalles y quizás puede ser conocido o no también, o pueden tener experiencias dentro de este tipo de cosas, ¿no? Que bienvenidos sean para poder enriquecer la clase. Sí, en efecto, para las personas que estamos inmersas en el área administrativa y un poco operaciones, sí manejamos esta herramienta. Bueno, usted en un inicio había indicado de que esto ya está como que más sistematizado, entonces ya hay programas que simplemente uno ingresa datos y ya pues todo arroja resultados. Uh-huh. En el caso como experiencia personal, últimamente sí, cuando nosotros ejecutamos ciertos proyectos, justamente se necesita esto, se necesita ver cuán viable es un proyecto para nosotros, cuál es la rentabilidad, cuál es la ganancia para nosotros, ir detallando todos los pormenores que se van a ir suscitando dentro de las operaciones, en mi caso particularmente. Y, por ejemplo, en el caso de mi papá, que es un comerciante, entonces también se ve que es también importante conocer, saber, poder identificar y en qué momento pues tomar un respiro, volver a tomar nuevas ideas, ir reestructurando, porque el propósito de cada una de los negocios, emprendimientos o empresas es ganar dinero y dar estabilidad a cada una de las personas que trabajan dentro de la organización. Muchísimas gracias, Natalia, la verdad muy, muy apreciado, muy preciso también tu comentario, ¿no? Y en buena hora que también estás inmersa más en esos detalles, porque aquí hay una nota, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo puedo estar más en la parte de orientar, de dar muchas ideas, pero quizás muchos se quedan en ideas de no ejecutarse, pero por ejemplo Natalia tiene la oportunidad de estar en la parte donde se ejecuta ya y se ven los resultados, ¿no es cierto?, de algunas recomendaciones o de cómo se estructura este tipo de temas. Entonces me parece muy bien, entonces creo que podemos ir a lo largo del curso hacer algunos aportes muy buenos para, lógicamente, repito, todos tener un conocimiento general básico y lo que más se avance de este tipo de situaciones para beneficio de todos. Porque de una u otra forma también voy a ir recordando algunas cosas y ustedes van adquiriendo los conocimientos que, créanme, estimados estudiantes, es muy, muy elemental, inclusive para nuestra vida diaria, como para nuestro proyecto de vida, como para algún emprendimiento, para algún puesto de trabajo que ustedes quieran, lógicamente, incursionar en el corto plazo, ¿no? ¿Quién más quiere hacer algún aporte voluntario sobre lo que acabamos de hablar? ¿Qué piensan? ¿Muy difícil? ¿Fácil? No todos a la vez porque se me traban los micrófonos.
Si no pregunto, verá. ¿A quién más le pregunto? Déjenme cerrar pantalla para verles mejor. Ahí sí puedo identificarles mejor. ¿A quién le pregunto? A ver, a Yubixa. Dígame, ingeniero. Ingeniero. ¿Qué piensa de lo que acabamos de hablar, de decir? ¿Qué entendió o qué le parece muy difícil? No, más que todo de difícil no mucho, porque en lo que estudiaba en el colegio también me enseñaron eso. Lo que puedo decir es que más que todo la parte de llevar los costos, no solamente, como quien dice, la contabilidad de ellos no solamente nos sacan de cierta duda de cómo se van a emplear los movimientos en la empresa, sino más bien son aquellos que nos llevan a tener un orden más claro, más específico de la contabilidad que se haga, puesto a que en muchos casos hay aquellos errores a los que llamamos equivocación total, el fracaso. Uh-huh. Entonces, no es por la generación de ventas, ni tampoco por la producción, ni tampoco por el consumo que se haga, sino más bien aquellos movimientos financieros al que se empleen. Entonces, al momento que hablamos de costos, al momento que hablamos de contabilidad y al momento que llevamos el registro, tenemos que ir validando todos los procesos que se hagan. Entonces, más que todo esta parte de costos, ingresos, egresos y todo eso son como que más fundamentales. No sé si me hago explicar. Sí. Entonces, más que sea, también llevan aquellos procesos que se emplean en ciertos ámbitos, no tanto para el financiero, sino más bien para la parte de los recursos que se necesiten y todo eso. Entonces, prácticamente estos mandan casi a toda la empresa, porque ellos producen, consumen y asimismo finanzan. Entonces, ese era el punto. Sí, no, en efecto, está bien, no hay ningún inconveniente. Se dice que una empresa sana, una empresa saludable, fortificada, consolidada, es cuando lleva muy bien sus registros contables, ¿no? Ahora hay que considerar una cosa, ¿no es cierto? Hay diferentes ramas de la contabilidad, ¿no es cierto? La contabilidad general, la contabilidad gubernamental, contabilidad administrativa, entre ellas la contabilidad de costos, ¿no es cierto? Entonces puede sonar un poco parecido, pero cada una se dedica a una especialidad diferente, ¿no es cierto? Entonces por allá va el asunto de también llevar todo el tipo de registros de egresos. Creo que en primer nivel no vieron ustedes algo de contabilidad. Ahí no vieron asientos contables, mayorizaciones, no vieron el tema de debe y el haber, lo que se iba mayorizando, ¿no es cierto? Ahí les dieron algo de contabilidad general, ¿no es cierto? Entonces, no, sí está bien muy puntual lo que mencionó Yubixa. Y en efecto, yo también coincido en que una empresa saludable es aquella que lleva muy bien sus registros contables de manera clara. Ahora, lo que yo les decía también, cuando hay desconocimiento, supongamos que somos de plata, ya para incluirme. Tenemos plata, ¿no es cierto? Tenemos un negocio, ¿no es cierto? Y nuestro contador, porque la mayoría de gente, no sé si ustedes se han dado cuenta que contrata un contador para que les lleve todas sus cuentas, contabilidad general, ¿no? Entonces les lleva sus cuentas, ¿no es cierto? Y a veces confían, ¿no? Y el otro día nomás me estaba contando una persona de un proyecto en la que trabajamos. Me dice, oye, te cuento algo, dice, verás, hace tiempos tenía una contadora en la costa, dice, y ella me hacía todos los registros contables y cuando de pronto una vez se me ocurre entrar al SRI estaba debiendo como $1,700. Digo, ¿cómo? Oye, sí, dice ella, no me ha estado pagando, yo págale a ella de los servicios y ni siquiera me ha estado haciendo los registros contables y me cobraron no sé cuánto de multa. Entonces imagínense solo en algo tan básico nomás por no saber algo tan básico, ¿cierto? Las declaraciones mensuales del SRI o declaraciones del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Imagínense en registros contables mucho más grandes, ¿no es cierto? Compra de bienes y todo eso. Hay gente que ha sido estafada, ¿no es cierto? Hay gente que ha quebrado, ¿no es cierto?, en su economía por
no tener el conocimiento básico de este tipo de cosas por confiar ciegamente en sus contadores, o a veces sus contadores se les llevan todo, ¿no es cierto? Entonces son cosas elementales que debemos conocer, ¿no es cierto? Que debemos prácticamente en este tipo de formación académica superior tener esos conocimientos para lógicamente no caer en esas cosas y más bien poder asesorar en algún momento que se requieran nuestros servicios o los servicios de cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? ¿A quién más le quiero consultar? Ya mismo estamos culminando. ¿Quién más? Maite Moreira. ¿Qué se siente estar unidos ahí, ves, cierto? Nada, dice lo mismo. Maite Moreira. Dígame, Liz. Listen. Yo la verdad ahorita sí le estoy entendiendo a usted un poco de la contabilidad de cosas, porque yo no tenía ni idea de eso. Claro. La verdad. Ahorita que usted está explicando, sí le estoy entendiendo un poco que toca como llevar el control de los pagos, así, pero ir viendo que estén bien facturados todo eso. Claro, no, sí tienes toda la razón. ¿Saben lo que a mí, por ejemplo, o sea, a mí sí me daban contabilidad en la universidad, ¿no? Pero a mí me hacían hacer, o sea, no es que soy tan antiguo, ¿no? Hay que estudiar hace 50 años, ¿no? Pero a mí me hacían hacer todito a mano y cuando yo ya en mi trabajo no hacía así, pues, ¿me entienden? O sea, ya no hacía así, pues ya no hacía en mi trabajo. Yo sí, ¿para qué rayos me enseñaron a hacer un poco de libro diario, libro mayor, libro menor? Y cuando yo fui al trabajo, o sea, no se hace de esa manera, ya todo está en programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte yo no comparto de enseñar al menos de esa manera, sino la parte práctica, cómo en realidad vamos nosotros a trabajar o cómo se nos van a presentar los diferentes escenarios. De pronto para despejar alguna fórmula, para conocer de dónde sale, sí, tal vez no es necesario. Pero yo pienso que es más hacer doler la mano cuando nos mandaban a hacer tantas cosas en contabilidad. Yo tenía un profe que la verdad es que ese señor sí era capo, oigan, en contabilidad, ¿no? Y listo, o sea, se la sabía todo, ¿no? Pero de forma escrita, chapado a la forma antigua, ¿no? Entonces, pero bueno, cada uno tiene sus metodologías. ¿Quién más está por acá? Beatriz, ¿algún comentario? ¿Alguna retroalimentación? ¿Alguna cosa adicional? Tal vez de alguna experiencia laboral de ustedes. Tienen también algunas personas que están... No, Inge, con respecto puedo decir que es una técnica contable que permite calcular lo que cuesta dentro de una fábrica, tanto sea un producto, un bien, un servicio, y detallar mediante un registro contable todos los gastos que se genera dentro de la empresa o algún emprendimiento, detallar. Como usted le dijo, un asiento contable. Perfecto. O un registro bien detallado. Bien detallado. Sí. No, sí está muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Creo que sí se entendió la idea, ¿no? O sea, sí se entendió la parte conceptual, la parte principal a lo que queremos llegar con esta área de la contabilidad. Lógicamente nosotros conocer, y es muy importante el hecho de que esté detallado, porque eso nos ayuda a comprender, porque si nosotros vamos solo a un resumen, porque qué tal si yo les pongo solo el cuadro final, nosotros no vamos a saber de dónde salió todos esos datos, ¿no? Pues es importante detallar, aunque es un poco extenso, pero saber y conocer de dónde sale o nace cada valor, para de esta forma pues comprender esa información que nosotros asimilarla mejor y tomar decisiones empresariales, sea que las tomemos nosotros como gerentes, sea que asesoremos a alguien, ayudemos a algún familiar en algún tipo de emprendimiento, nos asociemos y formemos una empresa, ¿no es cierto? Una compañía limitada, nos contraten para trabajar en proyectos de inversión, inclusive, como les dije hace un momento, sin fines de lucro. Hay algunas ONG que contratan personal para que conocen esos temas. Es muy importante conocer, ¿no? No lo tomen como algo así como que no pasa nada. Entonces sí es importante que estos conocimientos se adquieran. Bueno, creo que hasta ahí quedaríamos por el día de hoy. ¿Les parece? Pues ahí quedaríamos el mismo link, ¿no es cierto? El mismo link del registro de salida. Nada más vamos a ubicar costos en el código de salida. Y lógicamente ya saben cómo yo trabajo, mis deberes son de una semana a la otra, no son de hoy para mañana. Reiterarles nada más, y sé que todos ya estamos en un nivel un poco más maduro en el tema de esto, el cumplimiento de sus actividades, ¿no? De manera oportuna, de manera puntual. Ya saben cómo yo trabajo en temas de formatos, en temas de dónde buscar, de cómo referenciar. Entonces seguimos trabajando de esa manera y voy a enviar
investigar algunos temas de nada más conceptuales, ¿no? Que tal vez unas 2, 3 clases nos demoremos en eso cuando tengamos que topar, y el resto ya haremos ejercicios, ¿no es cierto? Y ya iremos incursionándonos en elaborar ese mini proyecto para sacar un trabajo, ¿no es cierto? Vayan pensando ustedes, cada uno de ustedes, en algún tipo de emprendimiento que quieran hacer, o que tengan pensado, o que conozcan de algún familiar que se va a hacer, ¿no? Sea grande o pequeño, para ir más o menos haciendo estos cálculos. Lógicamente después ya les voy a pasar toda una matriz de Excel para que solo se inserten algunos datos y salgan los resultados que se necesitan. Entonces vayan pensando en algún tipo de emprendimiento, sea que lo tengan pensado hacer o que solo se les ocurra algún tipo de emprendimiento, ¿no es cierto? Para ir trabajando en ese temita, y que nos va a ayudar muchísimo. Por favor, registren su asistencia en el formulario de salida. Enciendan todas sus cámaras ahorita, por favor. Enciendan todas sus cámaras para mi reporte, gracias. Y les solicitaría también que lo mayor posible mantengan sus cámaras encendidas en clases, ¿no? Porque así yo me doy cuenta si están durmiéndose o no. Natalie Moreira, ¿aquí ha estado? Sí. Ayúdenme, no apaguen hasta que enciendan todos. Pero me falta Natalia un ratito y me falta Brenda un ratito nomás. Natalia y Brenda un ratito nada más. Me falta Brenda un ratito nada más. Porfa, Brenda 1, Brenda la 2, Brenda la 3. Ya ni modo, ya apáguenla nomás. Listo, señoritas, señores. Ingeniero, disculpe. Claro. Una última cosa le quería preguntar. Tenía mal el internet, no pude ingresar a tiempo para registrar la asistencia. No, pero yo sí. ¿Ahora? Sí, regístrala, pero solo regístrala de salida ya. Ya, ok. Sí. Inge, ¿cuál va a ser el código de salida? Sí, les dije, costos. Ajá. Costos de ingresen ya. ¿Sí? Y ya voy a subir. Que no importa la asistencia de la entrada. O sea, yo tampoco la puse, por eso iba a preguntar. Bueno, ya claro, ahorita no, pero o sea, siempre tengan presente que hay una asistencia de entrada, ¿no? Y cuando ingresen, por favor, soliciten tal vez por el interno de aquí del chat, o pueden intervenir y decir, profe, ahorita acabo de ingresar, ¿cuál es el código? Ajá, no hay problema. Ya, ingeniero, muchas gracias. Que pasen bien, estimados estudiantes, nos miramos, creo que esta semana mismo, ¿no? Sí, Inge. ¿Qué día? ¿Cuál es? Viernes. Listo, pero los deberes siempre yo envío para 8 días, ¿no? Así que por favor tienen el tiempo suficiente. Nos miramos y pues ya seguimos avanzando en este tema. Un abrazo cordial, que pasen una buena noche. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias, ingeniero.